Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, el formato de esta tutoría va a ser un poco diferente. Debido a que he tenido problemas de internet, entonces simplemente voy a grabar la explicación del examen, del segundo examen parcial. No es el mismo examen de la profe, ese es un examen pasado. Eh, Sin embargo, el funcionamiento es el mismo, el temario es muy similar. En este caso vamos a revisar cada ejercicio y voy a mostrarles la solución em, del semestre pasado. Entonces, para que se den una idea de cómo podrían resolver los ejercicios que se les solicitan. Bueno, primero, las instrucciones. Las instrucciones trabajen en forma clara y ordenada. No se pueden utilizar strings ni funciones especiales de listas como append, insert, etc. Entregar por medio del tag digital la función del documento individual, recuerden control de plagio. Mantener el nombre estricto de como se indica, por ejemplo, uno. No colocar uno ni uno. No se pueden invertir los números ni las listas. Está permitido el uso de len. El len es una función nativa de Python para calcular el largo de un objeto iterable. En todas las preguntas las validaciones tienen menor valor que las operaciones solicitadas. Esto depende de cada pregunta. El profesor se deja a discreción la aplicación de los puntos por pregunta. No utilizar nada que no sea de material visto en clase. Bueno, el nombre del documento, esto es el nombre del estudiante y un único documento en Python. Analizar bien los ejercicios antes de iniciar, no generar código sin tener el ejercicio bien claro. Se les sugiere realizar diferentes pruebas antes de entregar el examen. Para dudas, solo para atender dudas, bueno, eso es dependiendo del horario del profe. No dar formato a las salidas ni usar input. Se realizan pruebas dentro del documento, dejar documentado. Cada pregunta debe tener lista de variables y parámetros. Esto es en comentarios. Explicación de cada una. No pueden venir nombres ni variables en inglés o no representativas. Colocar una descripción en caso de funciones auxiliares, no funciones anidadas. Que esto, bueno, esto ya a pesar de que ya lo vimos en, en las tutorías anteriores, no se pueden utilizar. Ok, vamos a ver el ejercicio uno. Dice, nombre del ejercicio, bueno, de la función uno. Se puede usar el ciclo for. Números, matrices for, construcción de números nuevos. No strings ni funciones especiales de listas, no while. Escribe una función que recibe dos números enteros positivos. Si es negativo, puede aplicar el valor absoluto, donde el tamaño largo es múltiplo de 5 e impar. Ni strings ni funciones especiales de listas. No se pueden pasar los números a listas sin destruir. Es decir, los números no se pueden destruir. Se construyen dos números nuevos, digamos, empezando en zigzag. El primer número se va a construir en zigzag, digamos, del primer elemento, bueno, el número más a la izquierda, el dígito más a la izquierda del primer número, luego el segundo dígito del segundo número, luego el tercer dígito del primer número y así va. Y el segundo número se construye igual, pero al revés, o sea, empezando desde el último número, del número 2 y va en zigzag hacia atrás. Se construyen dos números nuevos, por ejemplo, en este el número uno va a ser igual a 6, 1, 2, 5, 7. Y después va a ser el número 2 va a ser 8, 9, 1, 0, 2. Al aplicar el algoritmo que tenemos que construir, nos debería quedar 6, 9, 2, 0, 7, 2, 5, 1, 1, 0, 8, perdón. Debe tomar en cuenta que si el número uno tiene dígito 2, 0 al final del número, o sea que si este termina aquí en 0, eh, van a quedar de diferente largo, porque digamos, al aplicar un 0 al inicio va a quedar diferente largo, entonces eso hay que validarlo. Y se indica que no se puede continuar. Si ambos números son del mismo largo, se construyen dos matrices, tomando en cuenta las siguientes reglas. Si el número uno nuevo y número 2 nuevo quedan de un tamaño múltiplo de 5 divisible entre 3, las matrices se construyen de 3 columnas y n filas. Ejemplo, 15 dígitos quedarán 5 filas y 3 columnas. Si el número uno nuevo y número 2 nuevo quedan de tamaño múltiplo de 5 no divisible entre 3, se busca el número del centro y se construyen las matrices tomando el centro como parte de cada fila. Antes del centro queda el final y después del centro queda el inicio. Igual serán n filas, pero siempre 3 columnas.
Por ejemplo, aquí tenemos los nuevos números. El num1, que es de largo 5, no divisible entre 3, entonces va a quedar, el centro es el 2. Por eso el 2 va a quedar en una sublista elevada al cuadrado, al final de la primera sublista y al inicio de la segunda sublista. ¿Ven? Y después va a quedar el primer número, el segundo número, después el quinto número, el cuarto número, perdón, y el quinto número. Y de igual forma con el segundo ejercicio. Posteriormente se deben sumar las matrices, es decir, sumarlas siempre entre filas y columnas, siempre variando que se puedan sumar. Ok, vamos a ver el código de este primero. Aquí está, ejercicio 1. Este ejercicio es bastante largo, entonces vamos a durar un toquecito explicándolo. Voy a tomar un poquito de agua. Okay, vamos a empezar. Bueno, primero, ese es el primer ejercicio. Se recibir dos números enteros largos múltiplos de 5 y par. Luego se calcula la suma de sus matrices. La lista de variables, copia 1, copia 2, 1, num 2, dígito 1, dígito 2, exponente, matriz 1, matriz 2, suma, nuevo, num 1, copia, nuevo num 2, copia. Aquí primero hablamos de los tipos de datos y el largo. Aquí esta función de largo es la misma que se ha visto hace tiempo, que sirve para calcular el largo de un número. Bueno, esto es para validar el tipo de datos, que sean enteros. Bueno, en este caso que no sean enteros, si no son enteros, va a imprimir el mensaje de error. En caso contrario, si, bueno, si el largo del número es entre 0 es diferente de 0, o sea que no es un múltiplo de 5, o es impar, o que sea par, perdón, o que el largo sea par, va a mandar ese mensaje de error. Si no, vamos a empezar ahora sí a construir los números nuevos. Vamos a crear una copia del número 1 con valor absoluto y una copia del número 2 igual a valor absoluto. Vamos a iniciar los nuevos números en 0 cada uno. Y vamos a tener el exponente, que va a ser igual a 10 elevado al largo del número menos 1. Esto es para, ¿por qué? Ya lo he explicado antes, pero este exponente va a ser el número al que otro número tiene que ser elevado para obtener un número de, de un largo n. Okay, entonces ahora aquí vamos a tener este ciclo para crear el primer elemento, bueno, el primer número, que va a empezar, bueno, va a ser desde 0 hasta el largo del número, menos 1. Y aquí vamos a ir cogiendo de dígito por dígito. Entonces en este caso vamos a coger el primer dígito del número 1 y lo vamos a pasar al exponente. Bueno, y digamos, vamos a tomar el dígito más a la izquierda, esta línea de código es para tomar el dígito más a la izquierda del exponente. Luego vamos a cortar la copia 1, luego vamos a hacer lo mismo con el dígito 2 y después vamos a cortar el exponente. Ok, vamos a ver. Si es impar, si la posición a tratar es impar, el nuevo número va a ser igual al número por 10, esto es para mover una posición a la izquierda y le vamos a sumar el nuevo dígito. Si no, si el número es impar, le vamos a sumar el dígito 2. ¿Ven? Esto es, o sea, que si el índice que se está trabajando es impar, vamos a sumar la posición 2, es decir, bueno, la posición del número 2. Es decir, vamos a volver aquí a este. En este caso, cuando es par, vamos a sumar los pares. En este caso sería 0, 1, 2 y 4. Y cuando son impares, como el 1 y el 3, voy a sumar, pero los del segundo número, no los del primero. Con eso construyo el primer número apenas. Entonces después corto el exponente, bueno, lo corto. Okay. Si los números quedan de distinto largo, o sea, que lo que se especifica con el 0, se me imprime este mensaje de error. Print, el largo de los números nuevos es diferente, no se puede continuar. Si no, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a volver a calcular el exponente, pero del nuevo número, que al final va a ser el mismo, o sea, el exponente es el mismo. Y voy a construir las dos matrices. Okay, disculpe, me salté una parte, porque volví a copiar las copias, bueno, hacer las copias,
Pero para crearlos el número 2, el nuevo número 2, disculpen. Este va a ser igual en el largo del número menos 1, pero va a empezar de atrás hacia adelante. Se va a empezar con el primer dígito. Cuando la posición es par, va a empezar con el número 2. Con el dígito 2, digamos, el dígito más a la derecha del nuevo 2. Del copia 2, perdón. Y si es par, va a ser el dígito más a la derecha, bueno, en posición impar, del dígito 1. Igual se valía que los largos sean iguales y se imprime un mensaje de error si son diferentes. Okay, ahora sí vamos a construir las matrices. Aquí se vuelve a calcular el exponente, se calcula la matriz 1 y la matriz 2 y vamos a empezar con, bueno, para ver si es divisible entre 3. Entonces vamos a ver si el largo del número 1, porque, bueno, puede ser cualquier de los dos números, pero en este caso el número 1, entre 3 es divisible. Entonces vamos a, bueno, crear una nueva copia de ambas listas y vamos a crear la matriz. Entonces vamos a usar otro ciclo for, pero en este caso vamos a dividir el número entero. Bueno, vamos a hacer la división entera entre 3. ¿Esto por qué? Porque cada sublista tiene 3 elementos, o sea, 3 columnas. Y aquí voy a tener una fila temporal que me va a permitir agregar la fila temporal. Que aquí tengo otro ciclo for j en rango de 3 para ir tomando de 3 en 3 dígitos. Entonces aquí tengo dígito 1 va a ser igual a nuevo num copia recibo exponente. Esto es para tomar el más a la izquierda. Después corto el número con el recibo del exponente para cortar esa posición. Y después al exponente lo corto en 10. O sea, le quito una unidad al exponente. Luego, esta fila temporal le voy a agregar el dígito y el ciclo se va a repetir. Bueno, 3 veces. Cuando esas 3 veces terminen, voy a agregar a la matriz esa fila temporal. Y ya cuando, digamos, este ciclo termine, voy a pasar al siguiente número, que va a funcionar exactamente igual. Va a seguir igual, nada más que con el segundo dígito. Ok, ahora vamos a elevar las matrices. Ambas matrices cada elemento de cada matriz tiene que ser elevadas. Entonces yo lo que hice en este ejercicio fue crear una función que me permita elevar las matrices a, bueno, sus posiciones. Entonces vamos a buscar esta función de elevar matriz. Aquí está. Va a recibir una matriz. Vamos a empezar con un n igual a 2, que va a ser el primer exponente. Y voy a tener una nueva matriz, que va a ser la matriz ya con los valores elevados. Para cada fila en la matriz, nueva fila va a ser igual a una lista vacía. Ahora sí, para cada columna en la fila, si el n es igual a 2, voy a agregarle a la nueva fila lo que tiene la columna elevado a la n. En este caso n sería 2. Y voy a aumentar el n en 1. Si no, voy a hacer lo mismo, pero le voy a agregar el n el más 1, que el n más 1 es 3. Y después voy a restar el n. Después voy a agregar esa nueva fila temporal a la matriz elevada. Y al finalizar el ciclo, bueno, todos los ciclos, voy a retornar la matriz elevada. En este caso, para que nos dé el valor que teníamos. Entonces aquí nos habíamos quedado. Ok, y después vamos a calcular la suma con esta otra función. Al igual que la anterior, es para sumar las dos matrices. Ok, en este caso aquí está la función. Recibe las dos matrices. Tiene una lista que va a ser la suma de las dos matrices. Tengo un ciclo for en el rango del largo de la matriz 1. Tengo una nueva variable que va a ser llamar nueva fila. Y un ciclo for para recorrer cada fila. En este caso, bueno, la nueva fila va a ser igual a la suma de los dos elementos en la posición sub i sub j de cada matriz. Y después voy a retornar, bueno, voy al valor de la suma, le voy a agregar la fila sumada y después voy a retornar la suma. Entonces vamos a regresar acá. Y eso sería si el dígito es impar múltiplo de 3.
Si no, vamos a tener que realizar este ejercicio que es un poquito más complicado. Primero tenemos que calcular el índice central, que para eso usamos, bueno, calculamos el largo y lo dividimos, y aplicamos división entera entre 2. Luego vamos a calcular el centro de los dos números eh, usando esta función centro num. Entonces vamos a buscar la función centro num, que está aquí, y ya con eso calculamos el centro. En este caso, centro va a ser igual al largo del número entre 2. Eso es para tener el índice del centro. Y tengo un ciclo while que me diga mientras que el centro sea diferente de 0, vaya cortando el número. Ok, y voy restando el centro. Y después, al finalizar el ciclo, cuando el centro sea 0, voy a retornar el dígito más a la derecha del número. En este caso, ese sería el centro. Y volvemos al código. Eso se aplica a las dos, bueno, a los dos números. Luego creo una copia nueva a ambos números nuevos. Y tengo una lista temporal en vacío que va a contener la lista temporal. Después vuelvo a calcular el exponente del nuevo num1. Y ahora sí, vamos a... Bueno, ok, tengo este ciclo for que empieza en 0 y bueno, termina hasta el largo del nuevo num1 menos 1. Ok, tengo el dígito. Este es para recorrer el número de derecha a izquierda, para ir agregándolos. Entonces tengo dígito 1 va a ser igual a nuevo num1 residuo exponente. Nuevo num1 residuo exponente para cortar el número y después corto el exponente. Luego, si el i es menor que el índice central, o sea que si es la posición menor, entonces voy a crear esto. Si el largo de la lista tem es igual a 1, voy a agregarle el dígito a la derecha. Si no es así, lo voy a agregar a la izquierda. En este caso, lista tem 1 más igual dígito 1. Después, lista tem más igual centro. Y después a la matriz 1 le voy a agregar esta lista temporal. Y después voy a reiniciar la lista temporal en 0. Si no, la lista temporal le agrego nada más el dígito. Ok. Ahora sí, si el índice es mayor o igual que el índice central, paso. O sea, no va a hacer nada. Bueno, si es igual al índice central, pasa. Y si es mayor, hace este bloque de código. Dice, si el largo de la lista es igual a 1, entonces a la matriz 1 le voy a agregar una sublista que va a tener el centro del 1 más la lista temporal más el dígito 1. Y voy a reiniciar la lista temporal. Si no, simplemente voy a agregar a la lista temporal el dígito. Okay, al terminar eso, voy a crear la lista temporal, pero ahora en este caso es para el num2. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el num2. Y después voy a elevar la matriz, como se había mostrado antes, la matriz 1 y la matriz 2. Luego voy a realizar la suma y luego imprimo todos los números. En este caso, imprimimos los números originales sin destruir, los nuevos números creados, las matrices y la suma. Okay, aquí tenemos, por ejemplo, estos dos ejemplos. Vamos a correrlo. Entonces vamos a correr. En este caso debería retornarme, bueno, todos estos valores. Tengo un momento que el internet está lento. Bueno, el internet no, la terminal. Y en este caso, ves, me imprime todo. Los números originales, los números nuevos generados, eh, la matriz 1, la matriz 2 y la suma de las matrices. Está, veamos, aquí está la matriz 1 y la matriz 2 están separadas. Esta es la matriz 1 y esta otra es la matriz 2. Y aquí está la suma de las matrices. Ok, de momento creo que todo bien con esto. Ok, entonces seguiríamos con el ejercicio 2. Vamos a abrir el documento. Vamos a ver, ejercicio 2. Dice, nombre de la función 2. Se usa el ciclo while.
Listas, ni strings, ni funciones especiales de listas, como ni ciclo for. No ordenar la lista. Escribir una función que recibe una lista de cualquier tamaño puede tener elementos positivos o negativos en cualquier orden. La lista se recorre y se generan sublistas, listas de listas, cada vez que encuentra un número menor, después de un número mayor. Si la lista llega vacía, da vacía. Si la lista está ordenada, regresa a la lista dentro de otra lista. De lo contrario, la particiona y se coloca 101 al inicio y 01 al final. Además, se coloca el opuesto de cada elemento detrás, el antecesor después del opuesto y el sucesor delante del elemento. Antes de iniciar se verifica que sea conjunto. Es decir, que sea conjunto, que no hayan elementos repetidos. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta entrada. 8 menos 1, 3, 9, 16, 105 menos 20, menos 220, 13, 18, 17 y 1000. Primero es un conjunto, sí, no hay ningún elemento repetido. Y esta es la salida. Ok, aquí tenemos una sublista. El 8 es mayor que el 13, entonces ahí voy a generar una partición. Ok, aquí está. Entonces, esta sería la sublista generada a partir de eso. Luego, el menos 1 es menor que el 13, entonces va bien. El 3 es menor que el 9, entonces está bien. El 9 es menor que el 16, entonces está bien. El 105 es menor que el 16, es mayor que el 16, entonces está bien. Ah, pero el menos 220 es menor que todos estos. Entonces ahí tengo que generar otra sublista. Entonces este llegaría hasta aquí. Aquí. Esa sería una sublista. Luego vuelvo a verificar, el menos 220 es menor que el 13, que el 13 es menor que el 18. Ah, pero aquí hay otro. El 18 es mayor que el 17. Entonces ahí tengo que generar otra sublista. En este caso hasta aquí. Luego el siguiente campo sería del 17 al 1000. Y el 17 es menor que el 1000. Entonces sí. Y se termina la sublista. Debe validar que el parámetro sea una lista y conjunto. De lo contrario lo trabaja. Imprime las listas. Original y salida. Vamos a ver eso aquí. Y vamos a ver cómo fue que se resolvió este ejercicio. Ok. Bueno, primero el ejercicio de llamar 2. Aquí valida el tipo de dato, que sea una lista y que sea una lista válida. Ok. Es decir, para que sea una lista válida, todos los elementos tienen que ser enteros. Si no, o sea, si no es después, al validar esto, vamos a pasar este bloque. Si no es un conjunto, esta función ahorita la vemos, va a imprimir ese mensaje error. Y si no, vamos a realizar esto. Vamos a ver esa función de si no es conjunto. Bueno, si es conjunto. Primero va a recibir una lista. Por cada elemento en la lista, bueno, vamos a tener un ciclo for para recorrer cada elemento en la lista. Voy a tener un contador igual a 0 y después voy a tener otro ciclo for dentro de ese ciclo for para recorrer la lista nuevamente. Si los dos, si hay dos elementos iguales, el contador va a aumentar en 1. Después ya al terminar ese ciclo, si el contador es mayor a 1, retorna falso, o sea que no es un conjunto. Si no, va a retornar true, que es verdadero. Entonces vamos a regresar acá. Y aquí lo que me dice, si no es un conjunto de la lista, entonces me va a imprimir ese mensaje de error. O sea, y ya aquí en el else es, bueno, si es una lista, si es una lista válida y si es conjunto. Ok, aquí, vamos a ver. Si la lista está vacía, voy a imprimir una lista vacía. Si no, voy a crear una copia de la lista. El mayor, vamos a tomar al mayor como el elemento más a la izquierda de la lista. Voy a utilizar un contador en 0. Voy a crear una lista de listas que va a ser la lista final. Y voy a crear una lista temporal igual a 0. Ok, aquí, mientras el largo de la copia de la lista sea menor que el contador, el elemento va a ser igual a la copia lista subcontador. Es decir, a lo que tenga la lista en la posición contador. Si el mayor es menor o igual que el elemento, voy a agregar a la lista temporal el elemento. Y el mayor lo voy a cambiar a ese elemento, porque ya el mayor cambió. Si no, voy a hacer que a la lista de listas le voy a agregar la lista temporal y a la lista temporal voy a reiniciarla y le voy a agregar el nuevo elemento.
y el mayor va a cambiar y el nuevo elemento. Después voy a aumentar el contador en 1 en cada iteración de este ciclo. Luego a la lista de listas le voy a agregar la lista temporal que quedó restante ahí rezagada. Okay. Si el len de la lista de listas es igual a 1, voy a imprimir la lista de listas. Si no, va a reiniciar el contador para crear los patrones. El contador lo voy a iniciar en 0 otra vez. La lista final va a ser igual a una lista vacía. Mientras que el contador sea menor que el largo de la lista de listas, voy a tener un segundo contador iniciado en 0 y una lista temporal igual iniciada en vacío. Mientras el contador 2 sea menor que el len de la lista de listas subcontador, el dígito va a ser igual a la lista de listas subcontador subcontador 2. Y la lista temporal va a ser igual a una nueva lista generada con el patrón, que es 0, 1, el dígito más 1, que es el sucesor, el dígito o sea, el inverso, o sea, el dígito por menos 1, el dígito menos 1, que es el antecesor, el menos 1, el 0 y el menos 1. Luego el contador va a ser igual a más igual 1, que aumenta el contador, y a la lista final le voy a agregar la lista temporal como en una lista. Y voy a tener el contador y el contador lo voy a aumentar en 1. Y cuando se termine el ciclo, se van a imprimir esto. Se va a imprimir la lista original y después voy a imprimir la lista final. En este caso voy a descomentar esto y voy a comentar esto para ver cómo funciona la ejecución de este ejercicio del examen. Okay, en este caso ya podemos ver que está la lista original y aquí está la lista de sublistas generadas con todos los patrones. En este caso todo funciona súper bien y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a comentar la 2. Esta 2 está un toquecito larga, pero es muy similar. Vamos, digo, ejercicio 3, perdón. Ejercicio 3. Nombre de la función 3. For rango en ítem. Bueno, pues se puede usar el for con rango o ítem. Se utilizan listas y for. No utilizar strings ni funciones especiales de listas. No utilizar el while. Escribir una función que recibe una lista y un elemento a duplicar. La lista puede ser de cualquier tamaño. Los elementos pueden ser sublistas con valores positivos o negativos, pero un número negativo es diferente de un número positivo al buscarlo en la lista. Al encontrar el elemento, se crean sublistas. Okay, ejemplo, elemento, lista. Aquí va a recibir el elemento, va a recibir una lista, y cada vez que se encuentre este elemento, va a generar esta sublista. Okay, y al final, imprime la lista original y la lista salida. Este ejercicio, con una recursión, se hubiera hecho muy sencilla, pero no, al no tener recursión, se tuvo que trabajar de esta forma, con ciclos anidados. Entonces, bueno, primero vamos a olvidar los tipos de datos, que sea el número sea un número y que la lista sea igual a la lista. Si no son iguales, o sea, no cumple con los requisitos, se va a imprimir ese mensaje de error. El primer dato debe ser entero y el segundo debe ser una lista. Ok, aquí está. Si no, vamos a crear una lista vacía igual a una lista vacía. Por el elemento en lista, o sea, todos los elementos de la lista, si el tipo de la lista es igual a una lista, voy a volver a repetir esto. Digamos, si el elemento que se está trabajando es una lista, voy a repetir. Si el elemento que se está trabajando es una lista, voy a repetir. Si el elemento que se está trabajando es una lista, voy a repetir. Y así sucesivamente. En este caso yo hice 10 elementos. Pero vamos a enseñar a trabajar con estos para que se vean, porque este es el último. Vamos a trabajar aquí. Ok. La lista temporal va a ser igual a una lista vacía. For R in P, que P va a ser la lista. Si el tipo R es igual a lista, va a ser igual. Y aquí, como era la final, porque no podía hacer ciclos infinitos literalmente, la lista temporal 6 le voy a agregar el R.
Si no es una lista, voy a hacer esto. Si R es igual a no, voy a agregar el patrón. Voy a modificar el patrón. Y si no, voy a solamente voy a arreglar el elemento sin modificarlo. Y después a la lista 5 le voy a agregar la lista 6. Y así se va a hacer iterativamente todas las veces hasta llegar al final. Ok, y ya al llegar al final, si la lista es diferente de vacío, imprime la lista y la lista final. Si no, solo va a imprimir la lista. Ok, en este caso vamos a ver cómo funciona con el ejemplo que se había dejado de la profe. Y aquí están los resultados. La lista original es con el elemento 1. El elemento 1, después el segundo elemento es una sublista. El tercer elemento es una lista con varias sublistas. Y así vamos. Y después ya, aquí, al encontrar el elemento 1, genera el patrón. Bueno, en este caso el elemento era 2. Ven que está aquí, el elemento 2. Entonces al encontrar el 2, genera el patrón. En este caso aquí está el 2, genera el patrón en una sublista. Luego, el elemento 2 va a generar una sublista aquí. Entonces aquí está la sublista, aquí está separado los elementos. Después aquí está otra vez el 2, va a generar la sublista aquí y va a retornar todos los valores. ¿Ok? Entonces este sería el ejercicio 3. Este ejercicio es muy simple, pero sí tiene esa complicación con los ciclos anidados. Que realmente esa forma de programar yo siento que es eh, muy mala. No mala, o sea, no mala, cumple con los requisitos, pero no me gusta. Ok, ok, este ejercicio 4 dice, nombre la función 4, ciclo while. No strings ni funciones especiales de listas ni ciclo for. No se puede pasar el número a lista antes de iniciar. Escribe una función que recibe 4 parámetros. Un número de trabajo, número de incluir, cantidad, número de buscar. El número de trabajo, cantidad y número de buscar deben ser enteros y en caso de ser negativos se les pasa valor absoluto. El número de incluir puede ser negativo, pero debe ser entero. Dentro del número se busca el número de buscar, o sea, el número grande, el número de trabajo, se busca el número de buscar y los elementos se van pasando a una lista. No se puede pasar el número a una lista primero. Los dígitos van del número a la lista final. Además se coloca un 010 antes del elemento buscado. Su opuesto, el número a incluir y un 0, menos coma, menos 1, coma 0 al final. En cada partición se forma una lista de listas de la siguiente manera. Ejemplo, número de trabajo 73439. Número de incluir 8. Cantidad de veces que se incluye 5. Número de buscar 3. Se toma el número original y se va construyendo una nueva lista de salida. En este caso, se crea, bueno, el 7 original, que no es el mismo número, que no es el 3. Después aquí una sublista con el patrón. El patrón va, el antecesor, el patrón 101. Las veces, o sea, la cantidad de veces que se repite el número a incluir y el número a incluir. Después va el 3, va el opuesto, va el patrón otra vez y va el antecesor. Entonces, tome en cuenta que el número de trabajo puede ser 0. El número a buscar puede no aparecer. Debe imprimir el número original en una lista y un mensaje de error sin modificaciones. Imprime el número original como la lista. Ok, vamos a trabajar. Primero, vamos a validar primero que todos los números sean enteros. Aquí. Y si no, vamos a imprimir ese mensaje de error. Si no, le aplico valor absoluto a todos, menos al número a buscar. Digo, a la cantidad, perdón. No, al número a buscar, perdón. Sí, sí. Después tengo una lista de números que va a contener la lista final, la que se retorna. Después tengo un contador igual a 0 para ver cuál es el dígito que se está trabajando. Voy a volver a calcular el exponente de la misma forma que se calculaba anteriormente. Tengo una lista para el número a incluir, que va a ser cuando se encuentre el número. Y tengo una variable que se llama parece, que va a ser igual a false. Si es igual a false, significa que no se repite el número. Ok, tengo, mientras que el contador sea menor a la cantidad, número a incluir. Este ciclo es para crear el patrón de los números.
Voy a la sublista, le voy a agregar el incremento, que es el número que se va a incrementar. Y listo. Entonces, este ciclo while es para crear el patrón. Y voy a reiniciar el contador. Y ahora sí, mientras el contador sea menor que el largo del número, voy a cortar el dígito, igual que antes, de izquierda a derecha. Y voy a aumentar el contador. Y voy a aumentar el contador en 1 para pasar al siguiente número. Si el dígito es igual al número a buscar, a la lista de números le voy a agregar el patrón. En este caso sería el dígito, que es el dígito normal, menos 1. Le voy a agregar 1, 0, 1. Después le voy a agregar el número a incluir, que ya es una sublista. Después el dígito por menos 1, o sea, el inverso. Después otra vez el patrón de, o sea, de las repeticiones del número a incluir. Después otra vez el otro patrón, que es 0, menos 1 y 0. Y después le voy a agregar el dígito más 1, que sería el sucesor. Y voy a cambiar la variable a true, porque eso es que aparece. Si no es el mismo, si no es el dígito a buscar, simplemente agrego el dígito normal a la lista. Okay. Si el número aparece, si el dígito aparece, voy a imprimir el número. Si el número no aparece, bueno, o sea, y el número original y la lista de números. Si no aparece, la lista de números va a ser igual a vacía. Voy a crear una copia del número con el valor absoluto del número y voy a meter todos los dígitos a una lista. Digamos, mientras que la copia del número sea diferente de 0, el dígito va a empezar de derecha a izquierda y lo voy a ir agregando. Y lo voy a imprimir. Voy a imprimir la lista generada y el mensaje de error no se encontró el dígito ni el número. En el número, perdón. Por ejemplo, vamos a correr que en este caso el dígito a buscar no se encuentra en el número. Aquí está, 1, 2, 3. Me generaré una lista con cada elemento y no se encuentra el dígito a buscar. Entonces vamos a poner el dígito a buscar. Voy a poner los 3 dígitos: el 8, el 5 y el 4, para que vean cuál es el dígito que aparece. En este caso, se estaba buscando el dígito 4. El 4 está al final de la lista. Entonces aquí es donde se agrega. Entonces, ese sería el segundo examen, el semestre pasado. Puede que los ejercicios sean similares, no iguales, pero similares. Y espero que la resolución de esto les sirva para poder trabajar con el examen. Esa tutoría es realmente corta, debido a que no tuve espacio ni para, lastimosamente por el debido de internet, no he tenido espacio para consultar dudas sobre el Kramer, sobre el examen y sobre tareas que se estén realizando. En este caso, para esta no voy a dejar actividades de verificación, ya que la modalidad es complicada. Y con respecto al viernes, el viernes se va a realizar el taller de diccionarios para el segundo proyecto, que si no me equivoco el jueves es asignado. Entonces, eso sería de mi parte. Si llegasen a tener alguna duda sobre esto, pueden escribirme. Claramente no les voy a resolver el examen porque eso no es la idea. Además de que está totalmente prohibido. Pero sí les puedo ayudar a algunas cosillas que estén pegados. Ok, en este caso eso sería. Y muchísimas gracias por ver este video, porque nadie pudo asistir, lastimosamente, por debido al internet. Listo, perfecto, sería eso. Muchísimas gracias y hasta el viernes.